Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy quiero agradecerle a todo el equipo de CTO por haber hecho posible las jornadas por MIR y por haber hecho partícipe a Colombia y tenerme aquí. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante y es por qué es importante crear o tener una marca personal. ¿Alguien sabe cuál es el proyecto más importante actualmente que tiene Elon Musk? ¿Cuál se te ocurre que sea? ¿Tesla? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees? ¿Sus millones? Pueden ser, ¿cierto? Le está interesado un poco en Europa, bueno, quizás, ¿cierto? Bueno, y aunque este tipo ha creado muchas empresas, ha creado infinidades de empresas, el principal objetivo de Elon Musk es él mismo, su marca personal, él. Al punto que las acciones de Tesla han caído cerca de un 16% desde el mes de octubre del año pasado, pero él aún sigue común y campante. No le interesa porque él ha creado un ecosistema alrededor de él. Cuando hablamos de él, hablamos de una persona que tiene mucha influencia. Tanto que ayudó o participó en que escogieran al presidente de los Estados Unidos. Pero eso es una marca personal, por eso es tan importante. Entonces, yo soy el doctor Raudy, soy médico internista y endocrinólogo y hoy les voy a hablar un poco sobre la importancia de marca personal y la comunicación digital, especialmente en el área de la salud. Voy a mostrarles ciertos logos y quiero que me digan si saben de qué son. ¿Saben este logo de qué es? Pues obvio, todos sabemos que es el logo de Apple, ¿verdad? ¿Y saben quién es Steve Wozniak? ¿Alguien sabe? Doctor. El cofundador y el creador de la primera computadora de Apple, de la Apple One. Sin embargo, muchas personas no saben quién es, ¿verdad? Pero sí saben quién es Steve Jobs, porque él creó una marca personal. No solo basta con tener ingenio, sino que es importante crear una marca personal y crear un ecosistema alrededor de uno. Es clave en todos los ámbitos laborales, en absolutamente todos. Y este es un ejemplo real. Pensábamos todos que la primera computadora la había creado Steve Jobs. No, él era el cofundador, pero quien la fabricó desafortunadamente no tenía una marca personal. ¿Y qué es importante de la marca personal? Que entiendan que cuando tú creas una marca personal no es para vender absolutamente nada. La marca personal es para que te compren todo lo que tú haces. Y este punto es extremadamente importante porque nosotros cuando salimos al mercado laboral como médicos o como lo que queramos, es importante vender una marca personal. En este sentido voy a mostrarle algunas más, seguro la conocen, ¿verdad? ¿Es de? Perfecto. Y esto seguro lo conocen. Solo logotipos vienen a su mente alguna marca en particular. Y es que las empresas por mucho tiempo se intentaron crear marcas corporativas. Y estas marcas corporativas están tan metidas en nuestra memoria que con solo ver el logotipo las podemos recordar. ¿Estamos? Y bueno, esta también la conocen. Y claramente esta también la conocen. La M de médico. No, ¿verdad? Y esta seguramente también la conocen porque ha participado con muchos de ustedes para que logren su objetivo de alcanzar el sueño que desean y es pasar a una especialidad médica. Esta pregunta es muy importante y quiero que me la respondan con total sinceridad. ¿Alguien piensa que a los médicos les pagan más de lo que vale su trabajo? Que alce la mano. El doctor piensa que sí. Le pagan más de lo que vale su trabajo. Puede ser, está bien. Quizás no tantos, ¿verdad? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien piensa que a los médicos le pagan menos de lo que vale su trabajo? La mayoría, sí, ¿cómo no, verdad? ¿Cuánto vale mi trabajo o cuánto vale lo que yo hago? Seguramente si le preguntamos a nuestra mamá vale mucho. Hijo, no hay dinero para pagar lo que tú vales. Y puede ser que sea real, pero existe algo bien particular y es que el valor que nosotros tenemos en la sociedad o en el mundo laboral tiene diferentes variables y parámetros y se los voy a contar con esta fórmula que hizo la doctora. Déjenme pasar por acá. Boom, 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 no pasa. Boom. Me estoy ahorrando un minuto. Ok, la fórmula de la doctora Emerson, mire que tiene 7 variables, pero esta fórmula tiene una particularidad. La primera E es de experiencia. ¿Qué has logrado en tu vida? ¿Qué lograste hacer? Por ejemplo, doctor, yo fundé un hospital. Doctor, yo saqué el primer puesto del MIR. Yo estuve en los primeros 10 puestos del MIR. Ese es algo que yo he logrado.
Esa es una de las primeras variables. Esto lo vamos a multiplicar por la formación que tienes. Probablemente aquí todos seamos profesionales del área de la salud. Es decir, todos nos graduamos de médico. O sea que tenemos eso similar todos. Ahora, doctor, yo me gradué, fue con méritos y además mi tesis fue laureada. Es decir, tienes un punto adicional. La H es de habilidades blandas que se desarrollan poco en el ámbito universitario. Generalmente la desarrollamos después cuando nos enfrentamos a alguna dificultad. La E es de la ejecución. ¿Qué tanta capacidad de ejecución tienes para realizar tus proyectos? Esto lo vamos a multiplicar por dos cosas fundamentales. El networking, es decir, tus contactos, con quién te has relacionado, lo que estamos haciendo hoy, y además tu contexto. Y esto tiene mucha, digamos, mucha relevancia porque no es lo mismo ser médico en Colombia que ser médico en España. ¿Saben? No se gana lo mismo. O no es lo mismo ser médico en Venezuela que ser médico en España. No tenemos la misma posibilidad de formarnos como profesionales y además de especializarnos. El contexto es clave. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el mercado. Aquí hay algo que esto, quizás, doctor, son muchas variables. Vengan, es una fórmula de muchas variables, pero tiene una particularidad. Tú la puedes equilibrar porque no tenemos todas al 100%. Por ejemplo, doctor, lo que pasa es que él se formó muy bien, sí, pero yo tengo habilidades blandas. Es que él tiene habilidades blandas. Tranquilo, yo tengo buenos contactos. Es que yo tengo buenos contactos y estoy bien formado, pero vivo en un país donde no hay oportunidades. Entonces, el mercado o el contexto. Tú tienes la posibilidad de equilibrar esta fórmula. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo en donde hay personas que tienen muy buena formación, luego tienen la posibilidad de hacer el networking, están en el contexto y en el mercado, y una cosa me pasó bien particular. Hace más o menos 2 años, un profesor de endocrinología me invitó a la presentación de su libro. Y en la presentación de su libro, que se llama Meta Alimentación, me encontré con la persona que era el gerente de la editorial. Lo he conocido. El contexto. Me relacioné y me dijo, ¿quieres escribir un libro? Y le dije, lo estoy escribiendo. El contexto estaba dado para yo escribir un libro. Y escribimos un libro dado a que esta ecuación me dio un valor adicional. Si solo me hubiese formado como médico y no tuviera la capacidad de hablar, de conectar y no estuviera desarrollando algunas otras habilidades como escribir, quizás no hubiese tenido la oportunidad de escribir un libro. Entonces, por eso es importante que ustedes creen una marca personal. Además, luego se van a enfrentar a un mercado laboral que quizás no es lo que ustedes siempre han pensado. Por tal razón, tener una marca personal te da más posibilidades. Y esto ya lo van a entender más adelante. Entonces, como lo está haciendo Elon Musk, ustedes tienen que entender algo. Tú eres tu proyecto más importante. Tú eres tu proyecto más importante. Y si no logras entender esto, es difícil que puedas escalar a otras dimensiones laborales o personales. ¿Por qué se los digo? Cuando ustedes se gradúen con la especialidad que deseen, neurólogos, cardiólogos, oftalmólogos, van a pasar por 5 hospitales, pero tú quedas, incluso el hospital puede sacarte. Pero si tú tienes un ecosistema creado alrededor de ti, no pasa absolutamente nada. Porque te repito, la marca personal no es para vender, es para que te compren. Fue lo primero que te dije y tienes que tenerlo en la mente. Entonces, yo siempre que hablo de marca personal, cuando estoy frente a profesionales de la salud, tengo algo muy absolutamente claro y es, pero venga, ¿cómo comienzo a entender cuál es tu objetivo como médico? Nuestros objetivos son los pacientes, ¿cierto? O sea, ahora, doctor, lo que pasa es que yo soy médico, pero me gusta la investigación, entonces tu objetivo es la investigación. Es que yo soy médico, pero me quiero dedicar a la docencia, entonces son los estudiantes. Pero vamos a hablar de pacientes, porque esto es importante, porque cada vez que te preguntan, ¿tú tienes vocación de ser médico? Es, hago medicina y no he renunciado porque tengo vocación. Y vocación es una palabra que se utiliza mucho en religión y es, has recibido un llamado. Ustedes han sido llamados a ser médicos, pero tenemos un objetivo, darles respuestas y soluciones a nuestros pacientes. Desde allí podemos comenzar a crear una marca personal. Y aquí se los voy a contar. Una marca personal tiene 4 características importantes en el área de la salud. Lo primero, una identidad profesional. No puedes dejar de ser un profesional del área de la salud. No puedes dejar de pensar como un médico. Lo segundo es diferenciarte. ¿Qué hago distinto a mi otro compañero que sigue siendo neurólogo, que está creando una marca personal, pero cómo me puedo diferenciar yo? ¿Será que les comienzo a transmitir contenido por alguna red social de manera distinta? ¿O quizás monto una empresa de neurointervencionismo o cualquier otra cosa? Brindar confianza a los pacientes y, ojo, aportar contenido de valor.
Esto es fundamental, que es lo que se llama contenido freemium, libre pero contenido de alta calidad. Y el punto número quinto, que va agarrado de absolutamente todo, es un contenido que va guiado por nuestros valores. Esto es imperdonable. Imperdonable no pensar que tenemos que actuar éticamente cuando estamos creando una marca personal porque la vamos a crear a costa de cualquier cosa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vengan, si soy médico, mis principios o valores son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, pero ¿cuál es el valor que me caracteriza? La información, el respeto, el cariño, la amabilidad. Tenerlo claro y nunca alejarse de este. En este sentido, hay algo que yo siempre le digo a las personas donde voy hablar de medicina, y es que a mí a veces me dicen, doctor, usted es influencer, pero la palabra influencer se ha asociado a algo malo, ¿vale? Pero por fortuna a veces me pasa en Latinoamérica que me dicen, doctor, usted influencia muy bien. Entonces, en realidad no importa el término que te pongan, incluso revisando algunos artículos de aquí de España, dicen, mejor cambiémosle el nombre al influencer. No importa con qué nombre te llamen, lo importante es lo que tú estés reflejando a la sociedad, a tus pacientes, a tu comunidad. ¿Cómo estás creando la marca? ¿La estás creando a cuesta de todo o la estás creando guiada por tus valores, como he dicho previamente? Y para ponerles un ejemplo, aquí tenemos 5 personas que han sido extremadamente importantes para la sociedad. Seguramente los conocen a todos, ¿verdad? Cleopatra, Mao Zedong, Barack Obama, Jesucristo, Julio César. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de Jesucristo, y aunque no es un tema de religión, voy a poner un ejemplo. Para mí Jesucristo, si soy cristiano, claramente va a ser un gran guía, ¿cierto? Lleno de valores, un guía a seguir, pero luego si soy musulmán, para poner otro ejemplo, seguramente pienso que no, que está haciendo las cosas incorrectamente. ¿Qué es clave? Que tus valores los logres reflejar y que nunca intentes hacer daño o herir a alguna persona cuando estés creando tu marca personal, especialmente a través de redes sociales. Esta pregunta es bien interesante. ¿Conoces a estos 3 personajes que están allí? Al del medio, ¿correcto, doctora? Al del medio, bien. ¿Saben qué ha hecho el del medio por la medicina? Absolutamente nada. Hacer que los internistas, los nefrólogos y los infectólogos se comporten cada vez peor. Entonces siempre hay alguien que se cree Dr. House. Dr. House no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que lo conocemos por la televisión. Pero las 2 personas que están al lado del doctor Jamieson y el doctor Anthony Fauci, los principales editores de la medicina interna de Harrison. ¿Ok? Ellos se han hecho mucho por la medicina. Pero ¿qué pasó? House es una marca. Es una marca. Él lo hizo a través de la televisión. Nosotros lo podemos hacer a través de las plataformas digitales. ¿Cuánto nos cuestan? Absolutamente nada. Por eso es fundamental, por una razón. Si el doctor House llegara a dar un comunicado haciendo conciencia de medicina y tú lo ves, tú te paras y dices, ven, este es un líder de opinión, vamos a escucharlo. Posiblemente porque ya lo tienes en tu retina, pero si alguno de los 2 que está al lado intenta dar ese mismo mensaje, es posible que nadie le preste atención. Por eso la marca personal es tan importante. Pero para nosotros poder crear una marca personal hay que llegar a un proceso de ejecución. ¿En qué sentido? Hay que conocer las plataformas en donde podemos incluirnos a través de las redes sociales. Aquí tengo 3 ejemplos clásicos: Facebook, TikTok e Instagram. Aquí en Facebook, bueno, videos para los pacientes que están cercanos a los 10, 11 millones de reproducciones, pero es importante explorar las plataformas porque no hay mejor manera, más sencilla y más económica que llegar a mucho público que a través de las plataformas digitales. Es la forma en cómo he fortalecido mi marca personal. Pero ¿es necesaria una marca personal digital? Te la voy a responder en 3 presentaciones. Primero, el mundo es digital. Aquí están muchas personas en vivo, pero hay personas que también están por YouTube y por otras plataformas. Ahora, en el mundo hay aproximadamente 8.300 millones de personas, de las cuales 5.000 están en redes sociales. Es decir, el 60% de la población mundial está en redes sociales. ¿Es necesario hacer presencia digital? Por supuesto. Ahora, no es que todos tienen que salir a correr a hacer lo mismo, pero es una alternativa que al final te voy a decir cuál es la razón principal. Sin embargo, ahorita que vieron números de millones de reproducciones, no siempre fue así. Hace más o menos unos 10 o 11 años, cuando comencé en mi primera publicación pidiéndole a mis amigos que me ayudaran a crecer y a crear mi marca personal, solo tuve 175 likes. Pero me alegré muchísimo. Ahora cuando recibo eso me pongo un poco triste. He evolucionado. Pero vengan, aquí nadie comenzó medicina hoy y al día siguiente le entregaron el diploma. Hicieron primer semestre, segundo semestre, tercer semestre o primero, segundo y tercer año.
Es un proceso evolutivo de maduración en donde nosotros podemos fortalecer nuestra forma de comunicación. Luego fui avanzando un poco, las reproducciones siguieron y seguramente si alguien inicia, tranquilo. El proceso no es un proceso exponencial, es un proceso lineal, poco a poco. Y finalmente hemos tenido un alcance que por fortuna me ha permitido estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo siempre pongo este mismo ejemplo cuando estuve en el año 2019, antes de que comenzara la pandemia, en la Universidad de Boyacá, en Colombia, en Tunja. Me pasó algo bien particular, llené un auditorio a través de redes sociales haciendo una convocatoria con 600 personas. Un montón de gente, la verdad me sentía muy contento. Sin embargo, quiero mostrarles las estadísticas de las redes sociales y por qué es importante ser digital. Miren cuánto es mi alcance en Instagram aproximadamente al mes. 32 millones. Tendría que llenar ese auditorio 41.200 veces en un mes. Imposible. Y miren por acá por TikTok, mi alcance es de 43 millones. Tendría que llenar el auditorio 53.700 veces. Vengan, no siempre pasa lo mismo. A veces puedo tener un poco más o un poco menos de alcance. Lo que les estoy intentando decir es que ser digital y tener una marca personal o tener presencia digital es clave para luego nosotros poder tener un campo de manejo mucho más amplio, distinta a nuestra profesión. Ahora, si lo juntas a tu profesión, fantástico, fantástico. Este es el alcance promedio de mis redes sociales en general, 91 millones de personas al mes, aproximadamente. Entonces, estos son los 7 no negociables para poder crear contenido. Estos son los 7 no negociables. Primero, pues tienes que hacer presencia digital. Pueden ser una marca personal sin tenerla, bien, pero si la tienes te optimizas. Eso tienes que tenerlo claro. Lo segundo, ¿cuál es tu objetivo? Mis pacientes, mis estudiantes, mi empresa, la investigación. Tener claro tu objetivo para crear marca personal. Lo tercero, un propósito. Cuando yo creé mis redes sociales tenía uno solo, que era educar médicos y comencé a hacer contenido para profesionales de la salud, pero luego lo cambié, ahora educo pacientes. ¿Por qué? Porque llego a más personas y porque además mi consulta privada la nutro de los pacientes que llegan allí. Repito, yo no estoy vendiendo un producto. Yo estoy esperando que me compren, al punto de que yo soy uno de los endocrinólogos más jóvenes del país, tengo 34 años, pero hay muchos más, pero el paciente quiere que lo vea yo. ¿Por qué? Porque tengo una marca personal y porque además ya tienen referenciado al endocrinólogo Dr. Raudy. Lo cuarto es crear contenido de valor, ojalá sea gratuito y disponible para todas las personas. Lo quinto, tienes que tratar de tener autoridad y reputación. Cuando yo comencé a estudiar endocrinología, un par de amigos, cuando yo tenía redes sociales ya y generaba ingresos a través de ella, me preguntaron, ¿pero por qué sigues estudiando si ya tú no lo necesitas? Le dije, mira, si yo hay algo que necesito en la vida es seguir estudiando. Y además, entonces, hice endocrino, hice docencia universitaria y hice además habilidades de comunicación. O sea, seguí estudiando. Estudiar nunca está de más. Estudiar nunca te resta, estudiar solo hace sumarte. Por tal razón, uno de los propósitos es tener autoridad y poder gozar de buena reputación. Ojo, no una reputación en donde la gente diga, mira, es preferible que no lo veas porque, no sé, flipas, ¿sí? Bueno, o sea, te sorprenderás de todo lo que dice porque es muy malo en lo que dice. Entonces, tratar de mantener eso. Consistencia y autointensidad, claramente hay que ser perseverantes. Y la ética, de esto ya hemos hablado anteriormente. El sello personal, no sé si han visto en todas las presentaciones que les he mostrado, estos son videos míos de hace mucho tiempo, siempre tengo un tablero, Ese es mi sello personal. ¿Por qué? Porque al paciente le gusta que le enseñen. Entonces, si le enseñas con el tablerito y el marcador o con la tiza y el pizarrón, probablemente el paciente se conecte más. Ahora no todos van a salir a comprar un tablero, ¿oyeron? Pero es una forma de crear. Por ejemplo, doctor, yo enseño con dibujos, yo enseño con plastilinas. Yo conozco a la doctora del popó, el doctor de la fruta, el doctor de las plantas, el doctor de absolutamente todo. Crear una marca y un sello personal es fundamental para luego hacer buena presencia digital. ¿Existirá alguna otra razón para estar en redes sociales además de crear una marca y ser líder de opinión digital? ¿Crees? Sí. ¿Cuál? Conectar con personas, ¿crees? Sí, muy bien. ¿Tú qué crees? ¿Cuál? Esta se las voy a decir, esta es una de las preguntas que siempre me hacen, doctor, ¿cuánto gana usted por redes? En Colombia no pagan las redes. En Colombia estas redes sociales que están allí ninguna paga. Ninguna, ¿vale? No paga Instagram, no paga TikTok y no paga YouTube. Bueno, YouTube paga muy poco, pero aquí pagan todas, ¿verdad? Pero les voy a poner uno de los ejemplos de Facebook de uno de los médicos que trabaja con nosotros en la agencia para que vean ustedes si existe algún otro motivo
para estar en redes sociales. Este es un mes de creación de contenido solo para pacientes, explicándole cómo deben de llevar su hipertensión, cómo previenen el sobrepeso y la obesidad, cómo controlan el síndrome de ovario poliquístico, cómo tratan una migraña. Él, en el mes de diciembre, montó más o menos unos 13 videos y esto le representó $12,000 solo por crear contenido. Son 3 meses de trabajo, ¿verdad? Entonces hay razones, por supuesto. Entonces imagínate, venga, tú no trabajas por esto, porque luego esto no va a pasar de un día para otro, pero imagínate que tú un día comienzas a hacer lo que te gusta, creas tu marca personal, la gente te reconoce, te conviertes en un líder de opinión digital y las plataformas te pagan por eso, además de tu trabajo, comenzarás a trabajar porque te gusta, no porque te toca. Porque estás haciendo lo que te apasiona, te estás dejando llevar, la vocación, fuiste llamado a esto. En este sentido, esta es mi última diapositiva, 5 mensajes para llevar a casa en 4 preguntas. ¿Cuándo debo empezar? De inmediato. ¿En qué plataforma debo estar en la que te sientas cómodo? Yo siempre recomiendo comienza con uno, pero trata de hacer presencia en todas. TikTok, Instagram, YouTube, la que te guste. Tercero, ¿qué es lo más difícil? La frustración. ¿Por qué? Porque duras un día estudiando para hablar de migraña y tu video de migraña nada más tiene 10 vistas. Y alguien hace 200,000 vistas. Entonces no puede ser, sí puede ser, porque el contenido académico es así, pero es de perseverancias. Yo no monto contenido de otro tipo que no sea académico y en TikTok les mostraba, tengo 7 millones de seguidores. Se puede, es posible. Ahora, ¿cómo alcanzo el éxito en las plataformas? 2 cosas. Consistencia y perseverancia. Tienes que ser consistente. Te frustraste, continúas. Te frustraste, continúas. Te frustraste, continúas. Porque si te frustras y te detienes, probablemente no logres tu objetivo. Y entonces el mensaje final, que no es una pregunta, es, si yo pude, ustedes pueden. Muchísimas gracias. El tiempo ha estado bien, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en sala? Por allí. ¿Tenemos solo 5 minutitos para las preguntas? Sí, claro, no hay problema. Hola. En Hola. primer lugar, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Quisiera preguntar si usted recomienda alguna plataforma, universidad o algún medio de formación para médicos que van a empezar tanto con marca personal como para desarrollar habilidades blandas. Vale, perfecto. Esa pregunta es bien interesante porque yo les decía que normalmente en las facultades de medicina, ni siquiera en el posgrado, nos dan esa posibilidad de adentrarnos a las habilidades blandas, comunicación, escritura, habla, ni ninguna de estas. Mi recomendación es que inicies sin gastarte nada. ¿Por qué? Porque es importante que tú reconozcas tu fortaleza. Y tú debes de tenerla. Todos tenemos fortalezas distintas. Es lo que equilibra la fórmula de cuánto vales. Tienes habilidades blandas, primero tienes que descubrir cuál es para luego dar el paso. Eso es como cuando alguien me dice, doctor, yo quiero grabar videos, ¿cómo comienzo? ¿Cuál cámara me compro? No compres cámara porque te pasa como el que quiere hacer ejercicio y compra una elíptica en la casa. Queda para guindar la ropa. No compres cámara. ¿Tienes un celular? Sí, bueno, cómprate un micrófono y comienza. Si a los 3 días te aburriste, entonces no compres la cámara. Y por fortuna no la compraste. Entonces tienes que intentar explorar cuál es tu habilidad. Y luego de que la identifiques, la tienes que potenciar. ¿Vale? Por ejemplo, yo soy colombiano. Nosotros colombianos hablamos un poquito. Entonces yo digo, no, mi fortaleza es hablarle a la gente. Entonces yo dije, voy a fortalecerlo y luego hice un poco de cursos para intentarlo hacer. Pero primero tienes que identificar cuál es tu fortaleza y luego intentar mirar a ver cómo se logra fortalecer aún más. Teníamos otra pregunta. Sí, por acá. Mira acá, caballero. Acá. Gracias. Hola. Bueno, mi pregunta va más dirigida a nivel de conflictos legales que se pueden tener al compartir contenido en redes. ¿Hasta qué punto tiene que estar todo basado en lo último a nivel científico? ¿Se pueden citar libros? ¿Hay tema de copyright? Y por otro lado, si hablamos de casos clínicos que hemos visto en la práctica, ¿esto se puede hacer? ¿Hay conflictos a nivel de mantener el anonimato de los pacientes? Sí. Bueno, vale, esa pregunta que tú haces puede tener diferentes respuestas. En Colombia nada de esto está legislado. Aquí en España un poco más, ¿sabes? Y se tiene mucho respeto por la integridad del paciente. Clave siempre hay que guardar
la identidad del mismo. O sea, no podemos decir, no, tuve un caso clínico, la señora María de 75 años que vino de Segovia y que vive en la calle Cuarta con Quinta, porque todo el mundo dice, bueno, ya sé dónde está la señora. Pero sí se puede tratar de extrapolar esa información para enseñar. Hay algo que yo respeto muchísimo con respecto a las plataformas digitales y es, yo siempre trabajo guiado en los valores que aprendí en mi casa y en los valores que aprendí en la universidad. La universidad no solo te forma como profesional, te forma como persona. Ese es lo que yo pienso. Entonces, yo por mucho tiempo tuve esa pregunta que tú me hiciste dándome vuelta en la cabeza. Primero he decidido que nunca publico un paciente en mis redes sociales, por respeto a él. Incluso me ha pasado que me dicen, doctor, tómese una foto conmigo y la monta en sus historias. Ya eso es algo totalmente distinto. Y lo tercero es que depende a qué estés enfocado. Y te voy a poner el ejemplo de lo que preguntas respecto a la información indexada. Yo no le puedo decir a mi paciente que tiene 75 años, que solamente hizo hasta tercero de primaria, que es una poliglobulia. Ni tampoco le interesa saberlo, porque el paciente tiene una pregunta y quiere respuesta, lo que les di al principio, una solución. Entonces, señora, ¿a usted le dijeron que tenía muchos glóbulos rojos en la sangre? Consulte con su médico. Pero ahora, si yo tengo el objetivo de educar a médicos, entonces vengan, definamos poliglobulia. Lo vamos a hacer con la hemoglobina o lo vamos a hacer con la cantidad de glóbulos rojos. 5 millones, 5 millones y medio. ¿En dónde estás? ¿A nivel del mar o en Bogotá 2.600? La hemoglobina es 16, es 17, es 18. Entonces, eso te lo estoy preguntando porque lo saqué de aquí. Todo depende cuál es tu objetivo y qué propósito tienes. Lo que le explicaba al principio, tienes que tener claro qué hacer porque disparar a todos lados posiblemente no le pegues a ninguno. Entonces, dispara a un solo lado y con eso luego vas creando un ecosistema. Yo les puse mi ejemplo, yo creaba contenido para médicos, pero el nicho era muy corto. Por supuesto quería ampliarlo un poco más y comencé a crear contenido para pacientes. Tengo otra cuenta en donde creo contenido para médicos, pero he definido que mi propósito ideal o mi propósito actualmente es educar a los pacientes. Perfecto. ¿Alguien tiene? Aquí hay otra preguntita. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición, lo primero. Yo tenía dos preguntas. La primera es si tienes algún, o según tú, ¿en qué debería diferenciarse nuestro perfil de LinkedIn respecto de un currículum? Dado que el currículum es algo mucho más extenso y en LinkedIn entiendo pues, que hay que seleccionar, priorizar. ¿Sí? Y la segunda es si tienes algún consejo acerca de cómo evitar que nuestras interacciones en redes repercutan negativamente en nuestra marca personal. Perfecto, muy bien. Esa pregunta me encantó. Hay una charla de LinkedIn, ¿verdad? Hay una charla de LinkedIn en particular, incluso iba a hablar un poco de ellas, pero en lo de LinkedIn tiene que tratar de que tú muestres siempre cuáles son tus fortalezas, especialmente habilidades, porque profesionales seguramente hay muchos, pero ¿cuál es tu diferencial? Si me hago entender, yo siempre lo cuento. Miren, yo soy médico internista endocrinólogo, soy docente de 3 universidades en la ciudad de Bogotá y Medellín y trabajo algunas cosas con CTO, muchas cosas, y tengo 4 o 5 empleos más, pero cerca del 70 al 80% de mis ingresos dependen de esto que hago, de comunicar, de dar charlas, de hablar. Entonces, siempre que alguien me dice, ven acá, Rodri, necesitamos un endocrino, yo, perfecto, ¿qué quieres? No, es que necesitamos que haga esto, pero que además haga otra cosa. Bueno, yo tengo esta habilidad, vamos a desarrollarla. Entonces, LinkedIn es una plataforma para ir al grano. Hago esto, pero además soy sobresaliente en esto. Y lo que me preguntabas respecto a las redes sociales, es fundamental que tu contenido sea guiado por la ética. Lo que hablaba al principio. Es decir, tú tienes que tratar de actuar con los principios que te criaron en casa. Yo lo digo así porque soy muy casero. Mi papá y mi mamá siempre trataban de darnos unos buenos consejos, criarnos con buenos principios y valores. Si se formaron como profesionales de la salud, seguramente tienen unos padres que nos han ayudado y unos padres responsables. Entonces, tratar siempre de actuar de la mejor manera. Porque, y pongo siempre un ejemplo de un par de amigos míos en Colombia, en donde salen a decir, por ejemplo, que la dieta perfecta es la dieta keto. No es perfecta, obvio que no es perfecta. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque venden una dieta y porque te venden un libro keto. Eso está atentando contra el paciente. Lo real es decir, la dieta keto es buena y le sirve a algunos pacientes, pero no hay dieta perfecta, ni siquiera la dieta mediterránea, que es la que más se acerca a perfiles cardiovasculares muy saludables, es adecuada. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, dices que carbohidratos no. En Okinawa, Japón, que es una de las zonas azules, el 85% de la dieta de ellos es basada en carbohidratos. Menos del 10% proteína y 5% grasas. Entonces no existe dieta perfecta. Hay que hacerlo de esa manera, a hablar con la evidencia y tratar de no generar ningún conflicto en ese sentido. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, yo quiero desearles que ojalá escojan la plaza que sueñan,
y que de aquí en adelante todas las cosas o proyectos que se propongan se hagan realidad. Éxitos y bendiciones. Bien.